Siempre quiero ver mucha gente, pero hoy no. Y cuando he tenido la oportunidad de dirigir, hay una presión de estar dirigiendo. Y llega el momento en que va alguien a predicar y el que dirige descansa un poquito. ¡Ay, qué rico! Pero ahora es al revés. Tengo este privilegio. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, Señor, estamos ante ti pidiendo tu bendición para que tu palabra, Señor, nos edifique y podamos, al salir de este lugar, haber aprendido de ella. Danos tu bendición, en Jesucristo te lo pido y damos gracias. Amén. He titulado el mensaje Salvo fui. Y pues a cada uno de ustedes, hermanos, y quizá haya también visitantes, no sé, a todos se les da la bienvenida y todos son bienvenidos, pero yo precisamente cuando era joven, muy jovencito, fui a otra iglesia y me daban la bienvenida y me decían hermano. Bueno, como era pequeño me decían hermanito. Pues yo decía, no es mi hermano, ¿verdad? Pero bien, ahora al conocer de Cristo, sé que los que somos de Cristo somos hijos de Dios y somos hermanos. Estuve considerando algunos temas que yo quiero predicar, pero no se predica aquí lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Y tenía ya un sermón, y luego tenía otro, y al final tengo este, ¿verdad? Que espero que sea bendición. Es difícil para mí no hablar de mí mismo, pero hoy lo voy a hacer, no voy a hablar nada de mí. Estoy aquí por la gracia de Dios y también porque pues el pastor ha permitido que yo esté en este lugar y estoy agradecido con Dios primeramente y también con la iglesia que me permite estar aquí. ¿Podrá el ser humano salvarse a sí mismo? Sabemos, los que estamos en la fe en Cristo, que la Biblia es muy categórica y da una respuesta completa y definitiva. Sabemos que no. Pero el ser humano busca caminitos por donde llegar a una supuesta salvación o alguna supuesta relación con Dios. La pregunta también va al lado físico. ¿Podría alguien que se está ahogando rescatarse de sí mismo? Obviamente no. Cuando alguien está en un problema, en una alberca, en el mar o en algún lugar donde hay agua y ya no puede nadar, sea por cansancio, sea por calambre, sea la razón que sea, nada más le queda gritar. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¿No puede el hombre estirar su mano, agarrarse el cabello y sacarse? No se puede. Estás en un medio hostil, aún a veces en un chapoteadero se puede ahogar una persona. Hay albercas que cuando no se limpian se llenan de una lama, es como un hongo, pero es muy resbaloso. Y ha habido personas que en una superficie de 10, 15 centímetros de agua se ha caído, no se puede levantar porque se resbala y ahí está luchando hasta que se acaba la fuerza o la vida. El hombre puede intentar salvarse a sí mismo físicamente y también espiritualmente, pero vamos a un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 49.
versículos 7 y 8. La Biblia es categórica, definitoria. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. El ser humano jamás podrá ser salvado por sí mismo. Quiero compartir 3 frases muy precisas. Número 1, Dios es santo. Número 2, el ser humano es pecador. Y número 3, el ser humano, pecador, no puede acercarse a Dios por sí mismo. Muchos ya lo sabemos, qué bueno. Y es importante que si alguien que está aquí no ha recibido a Jesucristo en su corazón y en su vida, que sea un tiempo en que pueda pensar y considerar la necesidad de reconocer a Jesucristo. Dios es santo. Hay muchas características que tiene Dios, algunas las ha extendido al ser humano, pero hay algunas que solo Dios tiene. Dios es santo, sin ningún pecado, absolutamente sin ningún pecado. La Biblia dice también, sabemos que Génesis 1:1 es un texto que mucha gente lo aprende de memoria y fue el primer texto que se dijo fuera de la atmósfera. Voy a leerlo porque cuando uno quiere hacerlo de memoria y en este lugar generalmente empieza a salir el texto de Armando 1:1 y ese no está en la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, nuestro Dios, es un Dios creador. Todo el capítulo 1 nos habla vez tras vez de cada elemento que fue creando y los creó de la nada. Dijo y fue hecho. Y dijo y fue hecho. También una característica de Dios, nuestro Dios, Jehová, es Dios todopoderoso. En el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios está hablando con Abraham, se presenta ante él. Dice así el texto: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hay mucho que podemos aprender de la vida de Abraham, pero ahorita básicamente estamos mencionando las características de Dios. Cuando hablamos de que Dios es santo, quiero mencionar el texto de el libro de Josué, capítulo 24, cuando él está ya concluyendo su ministerio, su vida, y el pueblo está pidiéndole servir a Jehová. Dice aquí este pasaje, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Claro, el texto ahí continúa con mucha enseñanza, ¿verdad? Pero aquí hablamos de Dios, nuestro Dios es santo. Quiero nada más mencionar 2 textos más que hablan acerca de la santidad de Dios. En Isaías 6:3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y bueno, son textos que nos llevan a todo lo que está en el contexto, ¿verdad? Pero ahorita básicamente estamos hablando de la santidad de Dios.
Y por último quiero tocar un pasaje que está en primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, donde gente que no era del pueblo de Dios reconoce la santidad de Dios. Dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Siempre estamos aquí tratando de enfatizar el punto de la santidad de Dios, pero el contexto, cuando leemos la Biblia, sobre todo en nuestra casa, pues hay que leer una porción de la Biblia, no un versículo solo. El versículo anterior dice así, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Fue una lección que tuvieron que aprender a la mala, pero reconocieron que Jehová es santo. Nuestro Dios en quien creemos es santo. Eso hay un testimonio preciso y muy completo en las Escrituras, cientos de versículos que hablan de su santidad, y obviamente no vamos a abundar en todos los textos porque no acabaríamos aquí, ¿verdad? Hasta dentro de unos 3 días más o menos, o 4. Número 2, el ser humano es pecador. Bueno, eso es tan fácil de entender, tan obvio, pero la palabra de Dios dice que el ser humano es muchas veces necio y ni siquiera quiere reconocer que hay un Dios. Dice en el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Alguien nos puede decir así cuando estamos empezando a leer la Biblia? ¿Sabías que la Biblia dice que no hay Dios? Pues sí, la Biblia dice esa frase, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el ser humano niega la existencia de Dios? Número 1, primero es porque así no tiene que enfrentarle. Claro que un día lo va a enfrentar, si no en la vida, cuando muera. Pero el ser humano dice, no hay Dios, podemos hacer lo que querramos con nuestra vida. Bueno, aquí dice la palabra de Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es muy agradable cuando uno lee la Biblia, en este caso estoy leyendo un salmo, y este salmo fue escrito por David, y no David, sino el rey David. Y el rey David sabemos qué persona es dentro de la historia de la palabra de Dios e inclusive del Señor Jesucristo. Claro que también no voy a abundar en eso, pero a mí me impactó mucho cuando leyendo uno de los textos, cuando él fue ungido, dice que de allí en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre él. Y claro que en el Nuevo Testamento es más claro, y para los que estamos en nuestra época, cuando hemos creído en Cristo, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando le hemos reconocido y le hemos recibido, y entonces Él guía nuestra vida. El ser humano es pecador, pero no lo era al principio. En el plan de Dios, que es un excelente plan, y que a veces el ser humano, y cuando hablo del ser humano quiero hablar de mí mismo y quiero hablar de usted también. Nosotros, los que estamos aquí viviendo, a veces pensamos, ¿no será mejor hacer esto otro? Aunque la Biblia dice claramente que esto es lo que debo de hacer. Bueno, precisamente es lo que pasó con Eva, con Adán, pero ahorita vamos a llegar ahí. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, menciona la palabra de Dios el plan
de crear al hombre. El 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué interesante que el hombre no fue creado pecador, fue creado a la imagen de Dios. Claro, no podemos decir que el hombre era santo, pero sí era sin pecado. Y si podemos decir que sin pecado es ser santo, pues sí era santo. Pero bueno, eso no vamos a hablar de teología, básicamente es Dios creó al hombre y no solo lo creó, dice que planeó, vamos a hacer al hombre. Más adelante en el capítulo 2, que es como una recapitulación donde más detalle se da. En el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje no lo dice en el capítulo 1, porque aquí es como más detallada la historia. Hasta aquí la historia dice que todo va bien. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice que lo formó de barro y sopló en su nariz aliento de vida y fue el ser humano, fue un ser viviente. Y luego más adelante menciona que Dios le da algunas responsabilidades como cuidar el huerto, pero dice también una orden. Bueno, primero versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. A veces decimos las personas, a veces también los cristianos, que el trabajo es un castigo de Dios. Pues no, Dios creó aquí al hombre para un trabajo específico y no era un castigo. Pero más adelante ya viene otra historia que ahorita la vamos a alcanzar. El versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una orden precisa que el hombre escuchó y todavía no estaba la mujer. Más adelante ahí dice el pasaje que vio Dios que el hombre estaba solo y le creó, le hizo una ayuda idónea y dice que lo durmió. Todo ese pasaje lo he escuchado de nuestro hermano pastor hablando como doctor, que dice que le puso anestesia, luego lo operó, sacó la costilla y de ahí formó a la mujer. Bueno, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Pero el hermano que es doctor conoce los procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Y dice, y cerró la carne en su lugar. O sea, ahí Dios hizo toda la labor, ¿verdad?, de un médico. Y por eso es nuestro doctor, ¿verdad? Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó el matrimonio, eso es bien importante que nos quede muy claro. No lo formó el hombre, no lo formó la sociedad, Dios lo diseñó y lo diseñó específicamente un hombre y una mujer. Cuando viene la enseñanza que Dios le da a Adán, le da específicamente que no comiera de cierto árbol. Más adelante, ya casado con su mujer, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que ya leímos en la lectura, que la serpiente se puso a hablar con Eva y le empezó a cuestionar lo que Dios había dicho.
Nosotros no vamos a tener esa experiencia. Espero que no tenga nadie la idea de hablar con una víbora, ¿verdad? Porque las víboras son peligrosas. Normalmente tienen veneno y si no, te abrazan y te aprietan y te matan, ¿sí? Entonces no sé por qué Eva sí se dice, sí, dime, ¿qué tal? Estoy platicando con la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Ahora, la serpiente no va a estar ahí, pero usted, varón, usted, hermana, usted, joven, le dice a su compañero de trabajo o su compañero de escuela, ¿eso dice la Biblia? No, no le creas. Ese es un libro antiguo. Eso está pasado de moda. Satanás trabaja, sigue trabajando, tratando de engañarnos. Y cualquiera de nosotros, aún habiendo puesto la fe en Jesucristo, tiene el riesgo de ser engañado. Aquí me adelanté un poquito al texto, pero dice, no es correcto echar culpas. Cuando hablamos de este evento, a veces que estamos en el grupo de varones, no, pues la mujer, ¿verdad? La mujer fue la que cayó, ¿verdad? Pero el caso es que la mujer fue engañada por Satanás y cuando la mujer le dio al hombre, el hombre no dijo, espérate, no, Dios dijo que no comiéramos de eso. El hombre la comió, la agarró y lo comió y quedó en la misma situación. El amor es bueno, sobre todo cuando es el amor de Dios o el amor de Dios manifestado en nosotros, pero el amor no debe hacernos caer en desobediencia a Dios. Una ocasión una persona fue disciplinada por una causa bastante triste y le decía a una persona, no sé de dónde salió porque no creo que era cristiana, si lo hiciste con amor, está bien. Pues no es cierto, no está bien. No puedes desobedecer a Dios con amor, ni por el amor. Cuando Adán desobedeció, probablemente estaba embelesado con la belleza de Eva, y Eva le dio y él agarró y ya. Pero realmente, aún, dice la palabra de Dios, aún de tu propio compañero no te fíes, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12:9, que cuando se habla de Satanás o de la serpiente, se habla de la llamada serpiente antigua, porque precisamente en Génesis es quien engaña a la mujer. Y claro, cuando uno empieza a leer la Biblia y uno es nuevo en la palabra de Dios, pues, ¿cómo una serpiente va a hablar con una persona? Claro que Dios permite que las cuestiones sucedan y Satanás también trabajó y trabaja y sigue trabajando. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hasta ahí. No dice el cual engañó al mundo entero. Engaña y sigue engañando. Muy bien, hay tres personas o tres seres involucrados en este evento: la serpiente, Eva y Adán. Cuando Satanás habla con la mujer y le dice acerca de, básicamente cuestionando lo que dijo Dios, Eva da una respuesta donde le agrega a lo que Dios dijo. Dice el capítulo 3, versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuándo Dios le dijo a Adán que no lo tocara? No aparece ahí el texto.
Puede ser que Adán, después de que recibió la información de Dios, quiso proteger a su esposa y le dijo, no lo vamos a comer ni tampoco a tocar. Así que ya he perdido, ya está más protegido, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de agregarle a la Biblia. Si Dios dice una cosa, eso es y punto. No, y también lo que se nos ocurra. Bien, a la mujer, cuando Satanás le presenta la información de que al comer este fruto podrá abrir sus ojos y llegar a la sabiduría, la mujer vio que era bueno, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y después tomó de su fruto y comió. El pecado no es bueno, no es agradable a Dios, lo aborrece. Pero cuando Satanás nos presenta el pecado, lo presenta de una manera buena, bonita. Cualquiera de nosotros se puede encontrar una moneda en el piso tirada, y yo creo que muchos nos hemos encontrado hasta billetes, ¿verdad? Pero imagínense que se encuentre un centenario. Una vez iba yo con unos amigos en un trabajo y era una subida como esta de aquí del desnivel del templo. Y entonces veo algo que brilla y lo agarro. Y dice alguien, es cuarzo. Ah, qué bonito. Y dice, donde hay cuarzo, siempre hay oro. Y los que iban conmigo empezaron. La avaricia. Donde hay cuarzo, siempre hay oro. ¿Dónde está el oro, verdad? Bueno, realmente Dios pone cosas delante nuestro, pero la manera de tener algo en nuestra vida es trabajando honradamente. Ese no es tema ahorita, pero salió un poquito de eso. Dice acerca de la mujer y acerca del fruto, y comió. Eso estuvo mal. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces les fueron abiertos los ojos de ambos. Hay dos cosas que suceden. Les fueron abiertos sus ojos y también dice, conocieron que estaban desnudos. Y luego dice que tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué quiere decir? El ser humano busca tapar su pecado, que no se sepa que pecó. Pero no solo fue eso, también causó que cuando Dios llegó al huerto y Adán escuchó, tuvo miedo. Qué terrible es caer en esta situación de desobedecer a Dios y tener miedo. Y luego aparte esconderse. No hay manera de escondernos de Dios. Entre los atributos que anoté, hay uno que no mencioné, pero la omnisciencia es una de las características de Dios. Dios sabe todo de nosotros. El Salmo 139 dice acerca de que Él nos conoce nuestro pensamiento más íntimo. Nos conoce desde que fuimos engendrados, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Entonces no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Pero aún así Adán se esconde, ¿verdad? Y trata de que Dios no vea su situación. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Para entonces ya había Dios ya sabía lo que había pasado, pero le está haciendo que él saque la información. Y entonces dice, la mujer que me diste. No lo dice en nuestro texto, pero si alguien mexicano escribiera, diría, la mujer que tú me diste, puntualizando, ¿verdad? La mujer que tú me diste, me dio y comí, echándole la culpa a Dios. Y cuando Dios se entera de boca de ellos, le hace una pregunta a la mujer.
¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Inclusive en esa ocasión ni siquiera dice, y después le di a mi marido también. Nada más ahí ella completó su tarea. Este evento trae dos cosas, la consecuencia del pecado. Cada uno de quienes estaban en ese momento, en esa situación, recibieron un castigo muy tremendo. La serpiente dice que de ahí en adelante va a ser maldita y que sobre su pecho andará y polvo comerá, etcétera, etcétera. Y aunque también a la mujer le dijo su consecuencia terrible, que era sufrir los dolores de su preñez y que iba a tener que estar sujeta a su marido. Por cierto, eso no se inventó por el hombre. Dios lo instituyó por ese evento que pasó en el Edén. La mujer tiene que estar sujeta al marido por lo que pasó ahí. Y al hombre le dice, vas a tener que trabajar entre espinas y también sudar con esfuerzo para ganar tu alimento. Pero lo más maravilloso es que aparte de las maldiciones que ahí sucedieron, está ahí una promesa en el capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No habla solo de la serpiente, que es a quien está hablando. No habla solo de Eva que está ahí. Habla de la simiente de la mujer, y la única mujer que ha dado a luz un varón, un hijo, sin que un hombre intervenga, es Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, tuvo que ir a la cruz del Calvario, y dice aquí, tú le herirás en el calcañar. De alguna manera la serpiente, después de ese castigo, pues no se levantan mucho, nada más algunos de allá de la India, la cobra, se levanta como 80 centímetros y luego todavía brinca. Pero generalmente la serpiente te muerde abajo de la rodilla, que es lo que alcanza. Y habla de la muerte de Jesús en la cruz. Pero dice también, ella te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Jesús venció a la muerte. Y aunque hay esta situación en el inicio, y aunque el ser humano solo, por sus medios, no se puede acercar a Dios, Dios le da la salida o el camino para llegar a Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este mensaje, el propósito que tiene es que podamos entender claramente que Satanás sigue trabajando y nosotros estamos expuestos a él y tenemos que orar mucho, que es lo que hacemos los jueves, porque todos somos atacados. Pero Dios da la salida poniéndonos en manos de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra.